que nuevamente nos da una segunda oportunidad hoy para escuchar su santo consejo. Les ruego que estemos todos, por favor, en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. La palabra del Señor nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. A partir de hoy y por 4 domingos más, vamos a estar viendo un tema que he titulado La excelencia del matrimonio. La excelencia del matrimonio. Es posible que algún niño aquí diga: pero pastor, pues ese tema a mí como que no es que incida mucho en mi vida. Pues quiero decirles que sí. Este tema no solamente está dirigido a los esposos, sino que de manera primaria lo quiero dirigir a los jóvenes de nuestra congregación que es posible estén pensando casarse. Pero hoy voy a hacer algo inusual. Antes de la introducción, o como parte de la introducción, quiero hacer una lectura breve de un artículo que hoy salió en El Tiempo, escrito por uno de los periodistas más prestigiosos de nuestra nación. Y el título creo que es una editorial, es muy llamativo. Dice así, y se lo leo textualmente: Colombia ocupa el primer lugar de los países donde la gente menos se casa. El primer puesto. Dice el periodista: la noticia es tan sorpresiva y tan sorprendente que debo soltarla de un solo golpe, sin preámbulos. Colombia es el país del mundo en donde se celebran menos matrimonios. Bueno, ya estoy viendo porque aquí casi no celebramos muchas bodas. Si los pastores llevamos tiempo, Señor, queremos casar a más gente. No. La prestigiosa revista británica The Economist acaba de publicar la edición correspondiente al 2012 de su suplemento conocido como El Mundo en Cifras. Allí en una parte titulado Registro de matrimonios y divorcios, aparece Colombia en el primer lugar de los países donde la gente menos se casa. Dicen estas estadísticas que en Colombia solo hay 1.7 matrimonios por cada 1000 personas. En cambio, dice el periodista, no figuramos en las estadísticas correspondientes a las 50 naciones con mayores tasas de divorcio. Y él dice: es natural que así sea. Si aquí la gente no se casa, ¿para qué entonces se divorcia? Y escuchen lo que están analizando estos hombres que no conocen a Dios. La verdad es que hemos cambiado de una manera pasmosa. Desde los tiempos de la colonia española y hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, los colombianos se casaban en la iglesia con pajecitos y damas de honor. La novia siempre iba de larga cola blanca y el señor con una chaqueta de paño. Esto ha quedado atrás. El periodista dice: fue un cambio, ha sido una evolución. Y él dice: lo que ha ocurrido es mucho más profundo que un simple cambio de costumbres. Me explica el abogado Carlos Gallón, experto en derecho de familia, que se trata de una evolución sociológica del matrimonio. El país ya no es el mismo y el matrimonio tampoco. Lo que está sucediendo hoy, concluye el abogado, es una reacción social contra tantos años de discriminación y desprecio. Ahora la gente sabe que basta con irse a vivir juntos para acceder a los beneficios de la seguridad social, los derechos patrimoniales y el amparo de los hijos.
Y concluye el artículo que otro especialista en la materia, el abogado Carlos Fradique, que ha dedicado su vida entera a estos temas, comenta que en la actualidad y al momento de formar pareja, la primera opción entre los colombianos ya no es el matrimonio, sino la unión libre. La gente ve cada día ejemplos tan notorios como los de nuestro amado y religioso pintor Fernando Botero y la cantante Shakira. El maestro Botero acaba de declarar que después de 35 largos años de vivir con la artista Sofía Bari sin casarse, están más que casados. Según el DANE, el número de parejas que viven en unión libre se acerca cada día más al de quienes han celebrado un matrimonio. Incluso puede ser mayor porque a los estratos altos les da vergüenza confesar que viven en unión libre. La joven psicóloga Camila Galindo, que ya hizo varias investigaciones sobre el tema, explica algunos de los motivos por los cuales se ha impuesto la costumbre de la unión libre. Y una de las razones es el miedo a los traumas y trámites del divorcio. Sobre todo si los contrayentes son jóvenes o han tenido ya una mala experiencia matrimonial. Toman la decisión de asumir un compromiso sin necesidad de hacerlo ante Dios o ante la ley. Este fue el artículo que lo pueden ver completo en El Tiempo de hoy. De lo que quiero hablar precisamente es de este tema. El tema del matrimonio según la perspectiva de Dios. Escuchen esto. De la misma forma como Dios entreteje en nosotros los huesos, los tendones y la carne para el fortalecimiento y el sostén de nuestro cuerpo, de la misma manera Dios ha ordenado la unión matrimonial entre un varón y una mujer para el fortalecimiento de sus vidas. La Biblia dice en Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque si uno de los dos cae, habrá quien lo levante. Por esa razón, cuando Dios hizo a la mujer para el varón, Él dijo, le haré ayuda idónea para él, mostrando así que cuando un varón tiene su esposa, es un hombre muy favorecido por Dios. Siendo que este es un tema tan vital en la actualidad, vamos a estar viendo en 4 domingos lo que la Biblia nos enseña sobre el matrimonio, como dije al principio, con el fin de beneficiar a los jóvenes que están pensando en casarse, con el fin de ir preparando a nuestros niños para que no formen parte de ese alto porcentaje de colombianos que no se casan, y también con el fin de beneficiar a los que ya están casados. Y aquellos que no se casaron y que tampoco piensan casarse, espero que este tema sea de bendición para sus vidas y que Dios pueda usarlos para ayudar a personas que piensan casarse. Miren, aunque suene una declaración trivial porque se repite mucho, quiero decirles esto. Luego de la conversión personal, el matrimonio es el evento terreno más trascendental para cualquier persona. Repito, luego de la conversión personal, el evento más trascendental en la vida de una persona se llama el matrimonio. El matrimonio entrelaza a dos personas hasta la muerte, de tal manera que el matrimonio tendrá implicaciones y consecuencias
para esta vida y para la eternidad. De allí que luego de la conversión sea el evento más importante. Y siendo así la importancia del matrimonio, entonces es importante estar seguros que tenemos la bendición del cielo sobre una empresa tan solemnemente preciosa. Como dijo un puritano, es mucho mejor permanecer soltero hasta el fin de nuestros días que ingresar al estado matrimonial sin la bendición divina sobre él. Por eso es importante que los jóvenes de nuestra iglesia que están pensando en que tal vez Dios les conceda la oportunidad de casarse, puedan conocer lo que la Biblia dice sobre este tema. La editorial, lo que apareció hoy, que nos está mostrando la crisis matrimonial que se vive en Colombia, dan fe, dan evidencia de que si nosotros nos involucramos en el matrimonio sin la bendición de Dios, las consecuencias serán desastrosas. Miren, no podemos formarnos ningún concepto de la virtud social, ninguna concepción de la felicidad humana que no esté arraigada en un concepto bíblico de la familia. Y siendo que el núcleo central de la familia es el matrimonio, entonces ninguna nación, ninguna familia, ningún pueblo podrá ser realmente feliz y próspero si no empieza por un matrimonio bendecido por Dios. El mayor enemigo de nuestra nación no son las FARC. El mayor enemigo de nuestra nación son familias donde la bendición de Dios no está. El núcleo de nuestra nación son las familias. Y a menos que estén compuestas por santos esposos, por santas esposas, no es posible que en Colombia existan buenos ciudadanos. El gobierno nacional, el gobierno local, el gobierno municipal está gastando mucho dinero en campañas para educar a la gente para que se acabe la violencia en Medellín. Pero si las familias no son piadosas, esos recursos no darán ningún resultado. Lo complicado es que cuando a la luz de las Sagradas Escrituras vemos las familias que se llaman cristianas, vemos las funciones que deben tener los miembros de las familias cristianas, lo que vamos a ver son los resultados desastrosos del efecto del pecado, porque muchas familias que se llaman cristianas, que incluso se congregan aquí, deshonran a Dios, muestran el desastre de la condición espiritual de las iglesias y están levantando grandes obstáculos para la propagación del evangelio, porque no son familias que honran a Cristo, donde la bendición de Dios no está. Así que siendo el matrimonio la base de la familia, les invito para que abordemos este tema de manera respetuosa, atenta, escuchando el consejo de Dios, porque esto es vital para nosotros. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a estudiar la honorabilidad del matrimonio, la honorabilidad del matrimonio en la Biblia, y de manera especial la honorabilidad que le ha dado Dios. Y luego de haber visto esto, vamos a estar viendo algunos motivos que la Biblia da para que la gente se case. ¿Cuáles son los motivos bíblicos para que alguien anhele casarse? Y vamos a finalizar dando
algunos consejos prácticos que la Biblia nos da de cuáles son las características que uno debe ver en la persona con la cual quiere casarse. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, la honorabilidad del matrimonio, la excelencia del matrimonio, y eso es lo que dice nuestro texto. En Hebreos, el texto nos dice: honroso u honorable sea en todos el matrimonio. Y el matrimonio es honorable porque Dios el Padre lo ha hecho así. Así que la honorabilidad del matrimonio está en que Dios lo ha vuelto así. Dios le ha dado esa excelencia. No solamente Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Empecemos por Dios el Padre. Escuchen esto. Todos los mandatos, todas las ordenanzas, excepto el sábado, todas las instituciones divinas fueron decretadas e instituidas por Dios a través de hombres. Si ustedes van a Hechos 7:35, nos dice que la ley fue dada a través de ángeles. Así que todas las ordenanzas de Dios, todas las instituciones que Dios ha puesto en la tierra, excepto el sábado, fueron dadas a través de hombres o de ángeles. Pero hay otra institución que fue dada directamente por Dios, sin la mediación de ningún ser humano, y esa institución se le llama el matrimonio. Además del sábado, la única institución y ordenanza dada por Dios de manera directa, sin mediación de ningún otro ser, fue el matrimonio, y eso lo hace honorable. ¿Quién fue el que le trajo la primera mujer al primer varón? Dios mismo. No utilizó a ningún ángel. Dios mismo fue quien se la trajo. De esta manera, el matrimonio tiene el honor más excelso divino puesto sobre él que el resto de instituciones que hay en esta tierra, porque el matrimonio fue solemnizado directamente por Dios. El primero que casó a una persona fue Dios mismo en persona, y espero que esto quede bien grabado en nuestra mente. Luego, cuando estemos viendo el tema de por qué el divorcio es algo tan pecaminoso, tenemos que recordar esto, que el matrimonio es la única institución que ha sido puesta y ordenada de manera directa por nuestro Dios. Por otro lado, algo que hace honorable al matrimonio es el lugar donde el matrimonio fue instituido. ¿Dónde fue instituido el matrimonio según el texto que ya estábamos leyendo en Génesis 2? ¿En el Edén? En el paraíso. El resto de ordenanzas, y digo exceptuando el sábado, fueron dadas fuera del paraíso. El matrimonio fue dado en Edén. Y esto tiene un significado para nosotros. El significado que Dios nos quiere dar es que el matrimonio es como vivir en el Edén. El matrimonio en el Señor es como vivir en el paraíso. Eso es lo que Dios nos quiere decir cuando Él instituye el matrimonio estando todavía en Edén. Miren, allí en Génesis 2 se nos muestra que el último ser que Dios creó, la corona de la creación, fue la mujer. Al final de cada día de la creación se nos dice en Génesis 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera.
En el día sexto, Dios hizo al varón. Pero ¿saben que la Biblia nos dice que Dios vio algo que no era bueno? Dios no dice, la Biblia no nos dice en el día sexto, cuando Dios crea a Adán, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. No, antes de Dios decir eso en el día sexto, Dios vio algo que no era bueno. ¿Y qué es eso que no era bueno? Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Así que, en cuanto a nosotros, el trabajo de Dios estaba incompleto con solo haber hecho a Adán. Adán necesitaba su homólogo, su compañera. Todo macho tenía su hembra. Cuando Adán tiene a su mujer, la Biblia nos dice que vio Dios todo lo que había hecho en el día sexto y era bueno en gran manera. El matrimonio es algo muy bueno y bueno en gran manera. El ideal de Dios es la unión. El ideal de Dios no es la separación. La institución de Dios del matrimonio en Edén nos muestra que el estado ideal y mejor del hombre no está en la separación, sino en la unión, que nosotros fuimos equipados y destinados para el otro, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. El matrimonio es honorabilísimo porque Dios el Padre lo ha vuelto honorable. Pero ¿qué del Hijo? El Hijo de Dios también ha honrado al matrimonio y ha dicho: el matrimonio es honorable. En primera instancia, porque el Hijo de Dios nació de mujer, nos dice Gálatas 4:4. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nace de mujer y de mujer casada en santo matrimonio, Jesús está honrando al matrimonio. Luego vamos a estar viendo por qué el divorcio es tan pecaminoso. Imagínense si María se hubiera divorciado de José. ¿Saben el pecado tan horrible? En segundo lugar, Jesús honró al matrimonio por sus milagros. ¿Recuerdan cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? En Juan capítulo 2. El primer milagro que hizo Jesús fue en un matrimonio, en unas bodas. Jesús estuvo presente en el matrimonio, diciendo así que el matrimonio es algo aprobado por Dios, que es algo excelso y que Cristo debe estar en toda boda. ¿Y saben cuál fue el milagro que hizo Cristo? Les dio vino mostrándonos que si Jesús está presente en el matrimonio será gozoso. Viviremos embriagados, no de aguardiente, sino del vino del amor que ha destinado Dios para aquellos que se casan en Cristo. En tercer lugar, Jesús honró el matrimonio por sus parábolas. Miren, Jesús comparó el reino de Dios por el matrimonio. Eso es algo exceso. Eso está en Mateo 22:2. Jesús comparó la santidad con el vestido de bodas de una dama. En cuarto lugar, Jesús honró el matrimonio por sus enseñanzas. ¿Recuerdan cuando los fariseos allá en Mateo 19 trataron de atrapar a Jesús en el tema del divorcio? Jesús respondió remontando el tema del matrimonio al principio, a la creación, y Jesús le agregó algo más. Él dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús también honró el matrimonio.
Pero no solamente el Padre, no solamente Cristo han dicho que el matrimonio es algo honorable, el Espíritu Santo también lo ha dicho. Miren, en Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32, el Espíritu Santo inspira al apóstol utilizando la figura del matrimonio para representar la unión que existe entre Cristo y la iglesia. Oiga, la unión más hermosa. Nosotros con Cristo, Cristo con nosotros, unidos de manera inseparable. Y cuando el Espíritu Santo quiere mostrar una figura terrena que represente, que nos ayude a entender eso, el Señor, el Espíritu de Dios acude al matrimonio. Él dice, ustedes quieren ver la perfecta unión que existe entre Dios y su pueblo, miren al matrimonio, porque el matrimonio refleja eso. En la Biblia, en muchas oportunidades, a Dios se le llama el esposo y a su pueblo la esposa. El Espíritu Santo honra el matrimonio usando esta figura para dar santas enseñanzas. Cuando puedan, lean Isaías 54:5. Allí se nos dice que Dios es el esposo de su pueblo. Apocalipsis 21:9 dice que la iglesia es la esposa. En Jeremías 3:14 el Espíritu Santo dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Así que cada persona de la Trinidad ha marcado con su sello la honorabilidad del estado matrimonial. Hermanos, no hay duda de que en el matrimonio cada una de las partes involucradas ayuda a la otra. Recuerdan el texto que les dije al principio, mejores son dos que uno, porque si uno cayere, estará allí el que lo levante. El matrimonio es el estado ideal de Dios para el hombre. Y cualquier persona que se aventure a enseñar otra cosa sobre esta doctrina estará en contra de Dios, porque Dios es el que lo ha establecido. Pero yo sé que algunos pueden estar pensando, yo no me casé, miserable y pobre de mí. Pero quiero decirte algo para que no vayan a llevar a un extremo la doctrina que estoy enseñando. Hay que poner siempre el equilibrio bíblico. Esta doctrina no establece la regla inamovible de que cada hombre y cada mujer en el mundo están obligados a contraer matrimonio. No estoy diciendo eso. Pueden haber santas, sabias y buenas razones para permanecer solteros. Sin embargo, la soltería de por vida debe considerarse como algo excepcional, mas no ideal. El ideal de Dios es el matrimonio. Cualquier enseñanza que conduzca a las personas a pensar en el vínculo matrimonial como un signo de esclavitud, cualquier enseñanza que conduzca a las personas a pensar en el matrimonio como el sacrificio de la independencia o de la libertad, cualquier enseñanza sobre el matrimonio que induce a las mujeres a pensar que el ser esposas o madre es una servidumbre o interferencia con la realización personal de la misma, cualquier enseñanza que trata de cultivar el celibato como algo más honorable que el matrimonio está contra la enseñanza bíblica y abre las puertas a indecibles pecados. Segundo punto que vamos a estar viendo.
Ya hemos visto la honorabilidad del matrimonio. ¿Y quién lo ha hecho honorable? Ningún ser humano, Dios mismo, Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Siendo que el matrimonio es un estado tan honorable, amados jóvenes que están aquí, espero que luego de esta serie de estudios no vayan a decir es que el pastor nos ha dicho que el estado ideal es el matrimonio, así que ¿quién está dispuesta a casarse conmigo? No se trata de eso. El apóstol Pablo nos dice que el matrimonio debe ser en el Señor. Así que hay formas de contraer matrimonio que no son en el Señor y las consecuencias van a ser desastrosas. Pero para aquellos que anhelan casarse e incluso para los niños que aunque ellos no están pensando en ese tema, es bueno que ya vayan aprendiéndolo. Al matrimonio se debe llegar con motivaciones correctas, con motivaciones bíblicas, porque si no son bíblicas, entonces habrá consecuencias. De la misma forma como no en las iglesias no aceptamos como miembros a cualquier persona simplemente porque viene y nos dice que quiere entrar, porque la iglesia también es una institución divina. ¿Cuánto más debiéramos ser cuidadosos al involucrarnos en esa institución divina por excelencia que fue instituida en el Edén? Las Escrituras nos dan 3 razones para que una persona se involucre en esta gloriosa empresa que se llama el matrimonio. No voy a mencionar una que es el principio, que es la razón por la cual todos existimos, que es vivir para la gloria de Dios. Obviamente que el matrimonio es para la gloria de Dios, como todo lo que hacemos en nuestras vidas. Aquí van estas 3 motivaciones correctas. En primer lugar, una motivación correcta para entrar en matrimonio es ser instrumento para la propagación de la raza humana. ¿Por qué la Biblia nos dice que Adán se encontraba solo? Por 2 razones. Luego voy a dar una razón, pero una razón es porque él estaba solo para cumplir el propósito para el cual Dios lo había creado. El propósito era que a través de Adán se llenara la tierra con imágenes y semejanzas de Dios. Todo ser humano que nace lleva la imagen y semejanza de Dios. El propósito natural y obvio del matrimonio es la propagación de la raza humana. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Lo mismo que había hecho Dios con el resto de los seres, un macho y una hembra. ¿Y cuál era el propósito de Dios de hacer un macho con su respectiva mujer? La reproducción de la raza humana. Hay personas, incluso cristianos, que se casan y en lo último que piensan es en el tema de tener hijos. Bueno, si todavía si se casan en la juventud, recuerda que el propósito natural del matrimonio es la procreación. Y al menos que Dios en su providencia impida que puedan procrearse, sería un pecado impedirlo. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Adán y su esposa cuando Dios los casa? Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Ese es el mandato que Dios da al matrimonio. En inglés, la palabra que se suele usar para matrimonio es marriage.
En castellano, mariaje. La palabra para matrimonio en inglés está relacionada con una raíz que es mother age, edad para ser madre. Es decir, el matrimonio permite que las vírgenes lleguen a ser madres. Y una mujer debe ser madre estando en el estado matrimonial. Por lo tanto, lo deseable es que el matrimonio se dé cuando las personas sean jóvenes, porque el propósito natural del matrimonio es la reproducción. Por eso es que en la Biblia en muchas ocasiones se nos dice de la mujer de tu juventud. Porque siendo que el propósito natural del matrimonio es la reproducción, hay que hacerlo cuando estamos en la flor de la juventud. Pero quiero poner aquí una nota que nos dé equilibrio. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 nos habla de algunas ocasiones especiales de calamidad, de algunas ocasiones especiales de aguda necesidad, cuando es válido, como él dijo, que los que tienen esposa sean como si no las tuviesen. Bueno, el apóstol Pablo allí está diciéndole al pueblo que vendrá, que se aproxima un tiempo de gran calamidad, posiblemente un tiempo de gran hambruna, donde lo más sabio sería ni siquiera casarse. Pero este no es un tiempo como el que el apóstol nos dice en 1 Corintios capítulo 7. Segunda motivación correcta para entrar al matrimonio conforme a lo que la Biblia dice. El matrimonio ha sido dado para prevenir la inmoralidad sexual. El matrimonio ha sido dado para prevenir la inmoralidad sexual, es lo que nos dice Pablo en el texto que les dije, 1 Corintios capítulo 7 versículo 2. Dice Pablo: pero a causa de las fornicaciones, cada uno, y préstenle atención a esto, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Así que el estado de la soltería es una excepción, no es el ideal bíblico. Miren, el matrimonio, como aprendíamos en la convención, es un instrumento que Dios nos da para que nosotros nos gocemos y deleitemos en nuestro cónyuge y así evitemos el pecado sexual. En la Biblia a la prostituta se le llama mujer extraña, mostrando así que para nosotros toda mujer que no sea nuestra esposa debe ser vista como extraña. En la Biblia incluso a los niños nacidos por fuera del matrimonio se les llama bastardos, un término muy duro que en nuestra constitución y en nuestras leyes se sacó hace mucho tiempo porque era muy cruel. Bueno, realmente Dios no quería ser crueles con estos niños. Lo que Dios quería mostrar son las consecuencias horribles del pecado sexual, incluso a los bastardos. Dice en Deuteronomio 23:2 que fueron excluidos de la congregación de Jehová. Es decir, lo que Dios dice es: el escenario santo en el cual deben nacer niños se llama matrimonio. Y en tercer lugar, y tal vez el menos importante, pero no por eso deja de ser importante, el matrimonio ha sido dado para evitar los inconvenientes de la soledad.
El matrimonio ha sido dado para evitar los inconvenientes de la soledad. Y esto en segunda instancia es lo que significa Génesis 2:18, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es como si Dios hubiese dicho, esta vida será molesta y triste si no le fuese dada una esposa como compañera. Dice Eclesiastés 4:10, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Por lo tanto, el matrimonio nos ha sido dado con el fin de ayudarnos y con el fin de cultivar cierta tranquilidad. Los problemas se pueden sobrellevar mejor cuando dos estamos allí que cuando está uno solo. Y un tercer aspecto que quiero considerar hoy: algunos principios para la elección de nuestra pareja. Ya hemos visto el estado honorable del matrimonio. Ya hemos visto algunas razones bíblicas para entrar en el estado del matrimonio. Y usted dirá, bueno, y hermano, entonces ¿qué? Bueno, no se apresure. Que además de motivaciones correctas para el matrimonio, se necesitan los principios bíblicos para la elección de nuestra pareja, porque debe ser en el Señor. Así que voy a darles unos cortos principios. En primer lugar, la persona seleccionada para ser nuestra compañera de por vida debe estar por fuera de los grados de parentescos prohibidos por la ley de Dios. La ley santa de Dios prohíbe casarse cuando se está en algunos grados cercanos de parentesco. Levítico 18:6 dice, Levítico 18:6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Y si ustedes leen luego del verso 6 al verso 18, y no se le olvide esto, Dios prohíbe que usted se case con su padre, su madre, madrastra, padrastro, hermana, hermano, medio hermana, nieto, nieta, tío, tía, sobrina, sobrino, nuera, yerno, cuñado y cuñada. Es una lista grande, no se le olvide. Ay, pastor, pero es que me gusta. No, si está en los grados de parentesco que la Biblia prohíbe, no puede ser la persona seleccionada, porque no será en el Señor. Pero este tema veo que causó mucha inquietud. Espero que el murmullo cese y en su casa lean esto. Les recuerdo la cita. Levítico capítulo 18, versículos 6 al 18. Segundo principio que la Biblia da para la elección de la pareja: cristiano se casa con cristiano. Este es el segundo principio. El cristiano se casa con un cristiano. Desde los primeros tiempos Dios dijo, mi pueblo habitará solo, no será contado entre las naciones. Es decir, ningún inconverso puede estar pensando en casarse con alguna de las niñas de nuestra iglesia. Nosotros en ese sentido somos solos y ningún inconverso nos puede tener en cuenta para esas cosas. Papá y mamá, si a su casa frecuenta a visitar un muchacho, a su hija, déjele claro desde un principio: nosotros somos el pueblo de Dios y Dios ha dicho, mi pueblo habitará solo y no será contado, así que no la cuentes entre tus opciones. Esto debe ser algo claro para nosotros. Miren,
Bueno, para que aprendan el versículo, eso está en Números 23:9. Números 23:9. Miren lo que Dios le ordenó a Israel respecto a los cananeos. Nosotros, la iglesia, somos el verdadero Israel, y el resto del mundo son los cananeos. Dios dice, Deuteronomio 7:3, y no emparentarás con ellas, con el mundo. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Cuánto más entonces Dios requiere la separación de la iglesia, de los que son su pueblo, del resto del mundo? No se nos olvide lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo, y recuerden que la Biblia dice que el matrimonio es un yugo, en yugo desigual con los incrédulos. Para darles más claridad sobre este tema, voy a decirles esto. En el mundo entero solo existen dos familias. Solo existen dos. Esto de que la familia Ruiz, la familia Pérez, no, en el mundo solo existen dos familias: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esas son las únicas dos familias que existen en el mundo. Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No existe nada más. Los hijos de Dios forman parte de la familia de Dios, y los hijos del diablo forman parte de la familia del diablo. Si una hija de Dios se casa con una hija de Satanás, ¿de quién se convierte ella nuera? Si un hijo de Dios se casa con una hija de Satanás, ¿en quién se convierte el yerno? En el diablo. ¿Usted se imagina lo que es tener a Satanás por suegro? Mis hermanos, casarse con un incrédulo o con una incrédula es un paso infame. Es un paso infame en el cual se da una relación de familiaridad entre una persona que pertenece a la clase alta más excelsa, que es el hijo de Dios, con un hijo de su enemigo más acérrimo, que es el diablo. Miren, cuando un cristiano está haciendo esto y se casa con un incrédulo, deshonra de una forma terrible a Cristo, porque el enemigo principal de Cristo es el diablo. Y usted, si se casa con un incrédulo, ha entrado en amistad con el enemigo principal de Cristo. Y la historia y la vida diaria nos muestra que una amarga cosecha se obtendrá de esta siembra. Que siempre que un cristiano se casa con un inconverso, el que sufre es el cristiano. Siempre él es el que sufre. Mire, así como un atleta no puede esperar tener una buena carrera si encima lleva un bulto muy pesado, de la misma forma, un cristiano que se casa con un inconverso no podrá tener ningún progreso espiritual en su vida. Hermano joven que estás aquí, bueno, y unos que tal vez ya no lo sean tanto, pero que también quieren casarse. Para todos los que quieran casarse, la pregunta que Dios les hace hoy es: ¿te casarías con un incrédulo? ¿Te casarías con un aliado del diablo? Porque si tú realmente eres creyente,
tu alma, tu corazón, tu mente es consciente de la diferencia que existe entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. La Biblia dice que tú eres justicia de Dios en Cristo, pero la Biblia dice que el incrédulo es un injusto. La Biblia dice que tú eres luz en el Señor, pero la Biblia nos dice que el incrédulo está en tinieblas. La Biblia nos dice que tú eres hijo de Dios, pero la Biblia nos dice que el incrédulo está bajo las garras del poder del diablo. La Biblia dice que tú eres un hijo de paz y mensajero de paz, mientras que los incrédulos son de ira. La Biblia nos dice, y te dice hoy, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ah, pero es que tiene una cara tan bonita. Ay, es que tiene plata y un buen empleo. Y hay padres cristianos poco cimentados en la palabra de Dios que hasta empiezan a considerar la posibilidad, porque es un buen partido. Nunca podrá ser un buen partido un hijo del diablo. Así sea el hombre más hermoso de este mundo, más inteligente de este mundo y el más rico de este mundo. Jóvenes que están aquí, tengan cuidado con desarrollar profundas amistades con incrédulos, porque ningún creyente podrá desarrollar una amistad profunda con un incrédulo si primero no ha perdido la dulzura de la comunión con Cristo. Para primero se requiere perder la dulzura de la comunión con Cristo para luego convertirse en amigos profundos de los incrédulos. Padres, cuiden a sus niñas, cuiden a sus niños, porque están expuestos al pecado y a enamorarse de un hijo del diablo. Y se imagina usted lo que es tener de consuegro al diablo. Eso sería horrible. El Hijo de Dios debe guardar su corazón con toda diligencia. No puede tener alegría en las profundas amistades con los incrédulos. Recuerda que la Biblia nos dice que el camino que el cristiano debe recorrer es angosto. Ay, pastor, pero es que ya yo paso de los 28 años, ya siento que el tren está que pasa. Y en la iglesia no hay un solo cristiano. Y hay un inconverso, buena gente, obediente a sus padres, no toma. Es un hombre muy sano, mejor que muchos cristianos. Bueno, lo que la Biblia te dice es, ni siquiera consideres esos pensamientos, porque ya son pecaminosos. En tercer lugar, otra condición que la Biblia nos pone a la hora de escoger pareja es que la persona que escojas debe ser el Señor. Dice 1 Corintios 7:39 que hay que casarse en el Señor. Y esto va más allá de si la persona es cristiana o no es cristiana. Oigan esto que es muy importante. Incluso tratándose de cristianos, de hijos de Dios, no conviene casarse con cualquiera de los hijos de Dios. Repito, tratándose de hijos de Dios, no conviene casarse con cualquier hijo de Dios. No conviene casarse con cualquiera de ellos. Hay cristianos que se casan con cristianas porque tienen una cara muy bonita. Mire, para iniciar una empresa tan sublime como es el matrimonio, eso es poca cosa. Hay cristianos que se casan con cristianas porque tienen muchos bienes, pero esa es una pobre base para edificar un edificio tan sublime como es el matrimonio. Joven, señorita cristiana,
Aquí hay muchos jóvenes y aquí hay muchas señoritas. Estoy convencido que Dios puede aquí casar a muchos en Él, sin que estén viendo para ningún otro lado. Pero no todos los jóvenes cristianos nacidos de nuevo que están aquí te convienen. No todos. Y entonces, pastor, ¿cómo sé yo si me conviene o no? Entonces voy a guardar una consejería, voy a darle 2 candidatos y usted como pastor me dice cuál de los 2 es. No. ¿Sabe qué se necesita? Mucha oración. Mucha oración y vigilancia. Solo Dios sabe cuál es esa persona cuyo temperamento será afín con el mío. Pero es que si es cristiano, entonces tiene que ser. No, todos los cristianos no están en el mismo grado de madurez. Solo Dios sabe cuál es esa persona que será capaz de soportar con paciencia mis horribles defectos. Solo Dios sabe cuál es esa persona que será un correctivo para mis pecados. Solo Dios conoce cuál es esa persona que será de gran ayuda para mi deseo de vivir para la gloria de Dios. Y no todas o todos podrán ser esa gran ayuda. Dice Proverbios 12:4: la mujer virtuosa es corona de su marido. Es decir, una esposa piadosa y competente es más valiosa que todas las bendiciones del mundo, más importante que cualquier cara bonita, más importante que cualquier profesión. Dice Proverbios 19:14: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Es decir, un buen matrimonio es un don del cielo. Pídanle a Dios que les dé ese don. No se apresuren en la toma de decisiones. Miren, contar con el visto bueno de los padres es algo bueno, porque ellos siempre buscan nuestro bienestar. Contar con el visto bueno de los amigos también es algo bueno, porque ellos buscan nuestro bienestar. Pero la vista de los padres y de los amigos no es de largo alcance, la de Dios. Así que busquemos la sabiduría de Dios. El que dio la ordenanza del matrimonio debe ser el primero en consultarse si yo quiero entrar en esa empresa que él instituyó. Orar mucho y mucho, pero la oración no puede sustituir la vigilancia. La oración no puede sustituir nuestra responsabilidad en la toma de decisiones. Siempre estamos obligados a ser discretos, a no apresurarnos, a mirar bien a la persona con la cual quiero casar. Quiero dar unas salvedades o unas reglas para ser sabio en el momento de escoger a una persona. ¿Qué es lo que tú debes ver en la otra persona? En primera instancia, lo que tú debes ver es piedad. Debe ser un joven piadoso, debe ser una muchacha piadosa, debe ser una persona piadosa. La mujer debe verse como la esposa de Cristo. El hombre debe ser como Cristo mismo. Si no vemos eso, entonces tengamos cuidado. Un segundo principio, hay que mirar la actitud, con P, la actitud. Porque la Biblia nos dice en Génesis 2:18 que la mujer fue dada como una ayuda idónea para el hombre.
Y no todas las cristianas que están aquí pueden ser esa ayuda idónea que tú necesitas. No todas van a ser ese complemento. Debe tener algo en común con su compañero, y eso es importante que ustedes lo miren. Miren, si un hombre es trabajador, sería una locura que se casara con una mujer perezosa. Van a sufrir mucho. Si el hombre es una persona culta, que cultiva el estudio, si se casa con una mujer que no le gusta la lectura, es posible que tenga problemas. Esas cosas deben verse. Varón, si tú aspiras a ser pastor, bueno, debes tener más cuidado, porque una equivocación en este aspecto podrá descalificarte luego de que ya seas pastor. Si tú aspiras a ser predicador o misionero, debes buscar una mujer que no sea apática a estas cosas. Miren, en la Biblia al matrimonio se le llama yugo. Recuerdan que el yugo se le ponía a los bueyes. 2 bueyes se le ponía el yugo y los 2 iban para un mismo sitio. Bueno, la persona con la que te cases, por decirlo así, va a ser el otro buey. Pero no suena muy romántico, ¿no? Si eliges a un compañero o compañera débil y enfermizo, las cargas no se podrán sobrellevar. Y no me refiero al aspecto físico, me refiero a todo eso que debe complementarte. Y quiero finalizar para el beneficio de los jóvenes que están aquí. Algunas de las maneras por las cuales tú puedes identificar a un posible compañero o compañera piadosa. Porque bueno, yo les dije que debe ser piadosa, pero ¿qué es eso? Bueno, quiero darte brevemente unos principios. En primer lugar, mira su reputación. En primer lugar, mira su reputación. Una buena persona comúnmente tiene un buen nombre. Dice Proverbios 22:1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Así que debe ser una persona que no esté acusada de pecados abiertos. Segundo, mira su rostro, mira su semblante, mira su aspecto, y no me refiero a si tiene los ojos azules, si el pelo es rubio, no. Mira su rostro, mira su semblante, porque nuestras miradas reflejan nuestro carácter. Y eso es lo que la Biblia dice. Escuchen lo que dice Isaías 3:9. Isaías 3:9: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. La Biblia nos dice que hay miradas orgullosas. Bueno, no creo que sea una mujer piadosa aquella que está mostrando en la forma como mira el orgullo que hay en su corazón. En tercer lugar, mira la forma como hablan. Mira el contenido de sus conversaciones. Eso te podrá decir si es un cristiano piadoso o no lo es. Mateo 12:34 dice Cristo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 16:23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y qué rico es que se casen con un sabio o con una sabia. Proverbios 31:26, describiendo a la mejor candidata para un hombre piadoso, dice:
que esta mujer abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es decir, una mujer indiscreta con la lengua, una mujer apresurada e inmisericordia con lo que dice, dista de ser piadosa. Mejor aléjate de ella. Un hombre cuyo tema de conversación siempre está centrado en los logros terrenos y en cosas triviales de este mundo, dista de ser un hombre piadoso como Cristo. En cuarto lugar, mira la forma como se viste. La forma como se viste dice si es una mujer piadosa o no. La Biblia nos dice que una mujer virtuosa es conocida por la modestia de su atuendo. Y esto va para los dos. Hermano joven que estás aquí, no aspires a casarte con una mujer piadosa cuando tú no estás cultivando la piedad. Pero si tú no cultivas la piedad y te casas con una mujer que está en las mismas condiciones que tú, van a sufrir mucho en el matrimonio, porque es imposible que ese matrimonio no sea en el Señor. Así que, joven, si tú quieres casarte con una buena mujer que entre los dos van a cultivar la felicidad cristiana, tienes que ser un hombre piadoso. Padres que están aquí cristianos, miren la forma como su hija viste. Miren la forma como su niña viste. La forma como ella viste indica la clase de marido que ella encontrará. Porque un hombre piadoso no se casaría nunca con una joven que viste como las jóvenes del mundo. Amén. Y en quinto lugar, mira las compañías que frecuentan. Mira las compañías que ese posible candidato o posible candidata frecuenta. Recuerden que la naturaleza misma nos muestra que los pájaros del mismo plumaje siempre vuelan juntos. Mira con quién andan y te diré quién eres. Una persona puede ser conocida por la clase de amistades que tiene. Si usted vio a una cristiana aquí de nuestra congregación linda y que cumple con todo, pero usted ve que sus amistades primordialmente son inconversas, ore más. Tome más tiempo para estar en la presencia de Dios. Pero también es necesario dar aquí una nota de equilibrio. No importa con cuánto cuidado, con cuánta observación y bajo cuánta oración usted escoja a su pareja. Te voy a dar una noticia no tan halagüeña. No vas a tener un matrimonio perfecto. No vas a encontrar la pareja perfecta. No es que Dios no sea perfecto, sino que como consecuencia de la caída se estropeó todo, incluyendo al matrimonio. Todavía la manzana en este mundo caído sigue siendo dulce, pero es imposible que tenga un gusano dentro. Todavía las rosas siguen exhalando su perfume, pero están rodeadas de espinas en este mundo caído. Así que no podemos soñar con ese romanticismo loco de encontrar la persona perfecta que me va a hacer feliz para siempre. Eso no va a ser así. Pero si eres cuidadoso en mirar los principios bíblicos y orar mucho y te casas con un cristiano y te casas en Cristo, tu matrimonio muy frecuentemente será como el Edén. Será como el paraíso. Recuerda que los hombres y mujeres más piadosas también tienen sus defectos. Y quiero ya sí finalizar con unas aplicaciones.
Algunos cristianos temen pensar en el matrimonio y rechazan en su mente la idea de casarse. Pero quiero decirles que cuando este pensamiento no está fundamentado en un llamado especial y evidente que Dios les haya dado, como en el caso del apóstol Pablo, de servir a Cristo en labores donde mejor es hacerlo en soltería. Si alguien llena su mente de estos pensamientos sin que se evidencie esto, está resistiendo la voluntad revelada de Dios, que ha dicho: honroso sea en todos el matrimonio. Cualquier visión del matrimonio que demerite el honor que Dios le ha dado es un pecado, y es necesario arrepentirse de él. Es una deshonra a Dios cuando un cristiano, teniendo la posibilidad de casarse y no mediando un llamado especial que evidencie la necesidad de permanecer soltero, y rechaza esta posibilidad por temor a los hombres, temor a los problemas que se viven en el matrimonio. Si es una mujer, temor a sufrir los dolores del parto, temor a perder su egoísta libertad, temor a truncar su exitosa carrera. También hay que arrepentirse de él y buscar el perdón de Cristo. Y quiero hacer una aplicación que ponga una nota de equilibrio, porque no ignoramos que la situación actual es de desigualdad entre el número de varones que existen y el número de mujeres. Hoy día existen más mujeres que hombres, y la conclusión lógica es que algunas mujeres no se casarán porque no hay suficientes varones. Entonces, esto significa que si usted no pudo casarse porque no llegó esa pareja en el Señor, no debe experimentar ninguna clase de frustración, pues no estuvo en usted el desobedecer el mandato o la palabra revelada, sino que más bien esa fue la providencia de Dios para usted. Amén. En dicho caso, si ese es su caso, viva para Cristo, porque Él es su esposo. Amén. Viva para Cristo, sírvale y gócese en Él. Deleítate en la compañía de Cristo. Dios será suficiente para satisfacer tu soledad. Amén. Y termino con una palabra para los casados. Si Dios honró al matrimonio y le dio un lugar honorable, ¿se atreve usted a deshonrarlo? Miren, tenga cuidado con la forma en que ahora mira a su esposo o a su esposa. Tenga cuidado con la forma a través de la cual trata de resolver los problemas en el matrimonio, pensando en la palabra divorcio o separación, porque eso es un pecado horrible contra aquella institución que por sobre el resto de instituciones fue ordenada directamente por Dios. Arrepiéntase de ese pecado y siéntase dichoso de estar en tan alta dignidad como lo es el estado matrimonial. Demos gracias a Dios. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias, Padre, porque tu palabra es esa fuente inagotable de tesoros. Y hoy, oh Señor, has engalanado con el tesoro de tu palabra a nuestros jóvenes y a nuestras señoritas, también a los casados y casadas, también a los niños, porque has esculpido en nuestras conciencias lo que la sociedad hace mucho tiempo perdió: la honorabilidad y excelencia del matrimonio.
Oh Señor, yo sé que algunas personas que están aquí hoy con nosotros, antes de conocerte, se unieron con otra persona, no bajo los lazos santos del matrimonio, y pecaron. Pero gracias Dios, porque cuando ellos vinieron a Cristo se arrepintieron y tu gracia cubrió ese pecado. Hay algunas personas que están aquí que en su estado de inconversión se casaron y atentaron contra esta institución preciosa, divorciándose. Pero gracias Dios, porque tu misericordia ha sido muy grande. Y cuando ellos vinieron a Cristo en arrepentimiento, tu sangre les limpió ese pecado. Pero ayúdanos Dios, como iglesia, como pueblo tuyo, como gente santa, permite Señor que esa visión mundana del matrimonio nunca permee a la iglesia. Permite Dios que una visión santa del matrimonio cada día cubra a tu pueblo. Que ninguno de nuestros jóvenes o señoritas se atreva a mirar al matrimonio como una prueba, a ver qué pasa, y si no nos va bien, nos separamos. Que esa visión mundana y perversa del matrimonio nunca esté en nosotros. Permite que tu palabra expuesta hoy también ya esté inculcándose en los corazones de nuestros niños, que aunque todavía no están pensando ni deben estar pensando en el tema, ya tu palabra está siendo sembrada en sus conciencias. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí, que ya somos casadas, que nos hemos casado en el Señor. Oh Señor, permite que nuestro matrimonio sea cada vez más y más firme, que perdure hasta que la muerte nos separe. Que las corrientes mundanales de separación que hay hoy nunca entren a esta iglesia. Permite que podamos tener matrimonios férreos, llenos de tu gracia, y que esta iglesia siempre brille por tener en ese lugar tan honorable al matrimonio. Amén. Bendícenos, oh Dios, tú que eres nuestro esposo. Consuela a los hermanos y hermanas que no pudieron casarse. Permite que ellos puedan entender que esa fue la providencia tuya para sus vidas, y que puedan gozarse y deleitarse en Cristo Jesús. Amén. Vamos a finalizar entonando el himno 344. El himno 344.